impregnar de su espíritu para seguir sus huellas. Le damos la bienvenida al padre Pancho Pereira y queremos compartir con usted, padre. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, Paulina. Una alegría estar compartiendo con todos ustedes, los amigos de María Ayuda, los amigos de Schoenstatt. Aquí se han unido dos círculos, muchos de Schoenstatt que están siguiendo también distintos temas a través de este círculo que usted dirige, Paulina, pero también mucha gente de María Ayuda que está interesada en profundizar más en la persona del padre Hernán. También con Sergio Peralta, padre, que es una ayuda que sin él no habríamos podido hacer nada. Sí, estuvimos un buen rato ahí también en la parte técnica tratando de entrar en diálogo con todo este problema. Ya se nota que estamos en una edad que necesitamos todos ayuda, así que... Cierto. Bueno, yo quisiera decirles en primer lugar que lo que voy a exponer, más que un testimonio, son ideas, reflexiones también de lo que yo he ido captando de la vida de él en distintos ámbitos. Yo tuve el privilegio de seguir bien de cerca la huella del padre Hernán y darme cuenta del impresionante camino evangelizador que él hizo. Yo no fui un contemporáneo, para los que son más jóvenes, del padre Hernán, no tuve la misma edad, tengo 20 años menos que él, pero soy de la generación que se empapó también de todos ellos, del padre Lucho, del padre Manuel Camilo, del padre Sidney y del padre Hernán. Lo primero es que me tocó llegar a Carrascal a trabajar en mis primeros 5 años y allí experimenté lo que había sido su tiempo en Carrascal. Por lo tanto, también conocí a todas las personas que él formó, los matrimonios, los grupos, y fue muy rico en ese sentido. Pero también después llegué a Bellavista, donde él también había sido asesor en Bellavista, por lo tanto, otra vez me volví a encontrar con la huella del padre Hernán en el santuario de Schoenstatt de aquí de la Florida. Pero ya definitivamente cuando el padre Lucho Ramírez me puso en María Ayuda como director, ahí en el año 2003, desde marzo de 2003 hasta ahora, me encontré ya en definitiva con sus escritos, con su persona y su huella en el aspecto social especialmente. Y hay una cosa que no puedo dejar de nombrar en este seguir la huella, y es que me tocó todo el tiempo, desde que yo llegué a Bellavista, el año 2003, al lado de él, al lado de su pieza en su lecho de enfermo. Yo compartía aquí en la casa de Sion, donde aún sigo viviendo, y ocupaba la pieza del frente, por lo tanto, desde el año, él, recuerden, estuvo 10 años así, pero los últimos años, desde el 2003 al 2007 que él murió, yo estuve todos los días también ahí cerquita de él. Así que todas las veces que pude también estar con él, aquí le traía a las niñitas de María Ayuda a saludarlo, y fue muy impresionante ver y experimentar esa última parte de su vida donde él decía, esta es la hora de ofrecer y no la hora de hacer. Un hombre que había hecho tantas cosas, ya a los 63 años no pudo hacer más y tuvo que dedicarse solamente a ofrecer. Segundo, vamos a ver un poco de sus rasgos, Sergio. Tú vas a ir pasando las diapositivas y yo voy a ir contando algo de sus rasgos personales. Ustedes saben que él nació con esos talentos propios para ser una persona exitosa en el mundo. Nació en una familia de renombre en Chile, en el ámbito cultural, político, social y económico, la familia Alessandri
no hay para qué presentarla, don Arturo Alessandri y don Jorge Alessandri, ¿no es cierto?, presidentes de la República. Por lo tanto, él vivió también ese ámbito familiar donde lo político era muy presente. Y estaba dotado de una inteligencia superior, superior a todo lo que uno se puede imaginar. Una inteligencia ágil, abierta, profunda, para captar con una lucidez increíble la realidad, cualquiera que fuera, y todas sus relaciones. Pero hay que decir que una inteligencia también que se transformaba en una sencillez para explicar las cosas más difíciles como pocas personas lo podían hacer. Y dentro de todas estas capacidades que él tenía era su capacidad pedagógica para comunicar y para enseñar. Todos los que están aquí, todos seguramente escucharon charlas del padre Hernán, las charlas de Montague, que después vamos a hablar de ella, las charlas sobre la vida del padre Kentenich, o charlas sociales, jornadas. Las prédicas en cada domingo eran impresionantes. Pero yo creo que lo más grande en él fue su corazón de niño. Por eso puse esta foto de un niño con el gallo. Este gallo se llamaba el Pipiolo, que era un gallo que él tenía en su familia, en su casa, que para él significaba también algo especial. Un corazón de niño, cálido, alegre, misericordioso, y capaz de transmitir también mucho amor a todos, capaz de animar a quienes habían perdido la esperanza, y también capaz de contagiar vitalidad. Yo creo que si él, después lo vamos a ver en la próxima, en el final, digamos que si él viniera hoy día, también nos estaría llenando también de esperanza en este tiempo. ¿Qué es lo que marcó? Y por eso quiero responder a la pregunta de Paulina también, que me hizo cuando pensamos en esto, que todo comienza para él en su encuentro personal con María en el santuario. Nada de lo que él fue, de lo que él hizo, tendría el mismo efecto, el mismo sentido, si no se hizo ese encuentro con la Mater en el santuario. Y Dios intervino en él de una manera especial para darle una dirección a su vida, y lo hizo a través de la Virgen María, cuando él era estudiante todavía, en los últimos años de colegio. A los 16 años ingresó al movimiento de Schwenter. Recordemos que él estudiaba en los padres franceses. Allí había conocido también a varios compañeros que después entraron al movimiento, el padre Benjamín Pereira, el padre Manuel Camilo, y varios que después fueron compañeros de curso también. Y se encontró de una manera muy especial y profunda con la Virgen. Y selló una alianza de amor. Todos hemos sellado esa alianza de amor, la mayoría, ¿no es cierto? Pero vamos a decir que para el padre Hernán todo comienza allí en esa alianza de amor, y que lo va a llevar también hasta el momento de la cruz que hablamos también, del hecho de enfermo. Todo estuvo marcado por esa alianza de amor, y todo, uno lee sus escritos y es impresionante la capacidad que tiene de hablar de María y de su profundidad. Él la amó intensamente como un niño. Hay una canción que siempre el padre José Manuel López la cantaba aquí en la casa, que decía: por ti, Virgen mía, por ti, ¿quién no haría? Canción que a los 17 años ya él componía a la Virgen. Y gracias a ese vínculo íntimo se desarrolló en él una gran filialidad, es decir, una actitud de hijo. Si uno le pregunta a los de su curso qué es lo que más le llamaba la atención del padre Hernán, era que era un niño. Y era niño de verdad, era niño para todo, niño que era capaz de entretener, de jugar, de traer todo lo lúdico también. Y ese recuerdo tengo yo en todas las jornadas, esa capacidad de entretenernos también como un niño. Niño, o sea, filialidad, pero también gran confianza en las grandes dificultades. Pasó grandes dificultades, también pasó dificultades en su vocación, dificultades también después en toda su trayectoria como sacerdote, pero también en su enfermedad.
como ya lo sabemos. Y allí confió por sobre todas las cosas. Todos los escritos de las poesías, los cantos, se puede apreciar una íntima relación con Dios, con la Virgen, y en sus poesías aparecen siempre esa imagen de Dios como Padre, lleno de amor, de misericordia, y de María también como Madre. A mí me encanta ver todas las canciones que tenemos en la comunidad del Padre Hernán, que la cantamos hasta el día de hoy, siempre esa imagen de Dios Padre. En esos 10 años postrado, ahora en esta fotografía que les muestro, que vamos a ver en su lecho de enfermo, Sergio quizás puedes cambiar la foto, en su lecho de enfermo. Así lo conocí yo cuando estaba enfermo, así compartía con él. Aquí estoy con el padre Humberto, y ¿qué es lo que tiene él sobre su pecho? Tiene una medalla que es una cruz que se le da solamente a ciertas personas. La Arquidiócesis de Santiago da la cruz del apóstol Santiago, Santiago Apóstol, a las personas que se han destacado en su trayectoria eclesial, sacerdotes o laicos. Y él recibió esta cruz cuando ya estaba enfermo, así que se la fuimos a entregar ahí, y él no captaba. Ustedes lo ven casi con los ojos abiertos, pero él está totalmente desconectado. Creo que esta larga y dolorosa enfermedad podemos decir que la vivió, como dice la canción, sin preguntas ni quejas. Hizo suya la actitud de Cristo muy fuertemente, la del huerto de los olivos, hágase tu voluntad. Y la misma actitud de María también, hágase en mí según tu palabra. Por eso no solo vivió, sino que también transmitió como camino de vida a todos cuantos pudo ayudar como sacerdote a darle sentido a la existencia también a través del dolor. Todos los días hay un detalle que me impresionaba mucho. Todos los días llegaba el padre Lucho, todos los días, porque vivían juntos. El padre Lucho era el superior, llegaba a su pieza y le contaba lo que había pasado en el día. Lucho, hoy día hubo, Hernán le decía, hoy hubo una jornada, vinieron los matrimonios, estuvo en una jornada de federación, y estuvo tal persona, y te mandaron saludos, y le contaba sobre María Ayuda, y a mí me encantaba porque darme cuenta que cuando le tocaban ciertas palabras, ciertas personas, él pegaba un tiritón, así como que movía la cabeza, que entendía. Por ejemplo, cuando le decían cualquier cosita de María Ayuda, él como que su cuerpo se estremecía. En la siguiente fotografía vemos al padre Quentinich con el padre Hernán. Aquí hay que decir que no solamente la mater, sino que el padre Hernán fue marcado profundamente por el padre Quentinich, una íntima relación con él, esta personalidad de padre, este carisma del fundador, lo penetra él fuertemente, y se siente llamado a ser instrumento de María con toda esa primera generación, ¿no es cierto? Y la frase, ¿no es cierto?, que más le llega, esto de como instrumentos de María en la educación de un tipo de hombre que respondiera a los desafíos de un mundo que estaba convulsionado, que estaba alejado de Dios y también del prójimo. Y esto lo captó a él muy profundamente. ¿Cuándo conoció al padre Quentinich, el padre Hernán? En 3 ocasiones. Lo conoció primero en Bellavista en el año 52, cuando pasó el padre Quentinich camino al exilio a Milwaukee. O sea, él en el año 52, un joven. En segundo lugar, en un viaje que hizo con su papá a Estados Unidos, en el verano del 61, lo visitó en Milwaukee. Esa foto que ustedes conocen, que está él en la puerta del santuario, con la cruz de la unidad, está el padre Jaime Salazar al lado, pero esa foto típica del santuario con la cruz de la unidad que él lleva para que la bendiga, ¿no es cierto?, es en el año 61. Y también después, cuando volvía a Chile, después de terminar su estudio en Friburgo, lo hizo a través de Estados Unidos para estar con él. Eso fue en septiembre del 65. En esa oportunidad coincidió con lo del telegrama, la llamada a Roma, por lo que viajaron juntos de Milwaukee a Nueva York en el avión.
el padre Quenteni siguió a Roma y el padre Hernán siguió a Carrascal. Allí se instaló él a Chile a hacer sus primeros trabajos. La foto que vemos ahora, algunos la podrán identificar. Vi que hay algún padre a lo mejor viendo también este Zoom, el padre Pancho García Huidobro, pero es la foto de Doñihue cuando eran postulantes. O sea, su entrada al postulantado y a la comunidad de los palotinos. El primero a mano con sotana, con hábito blanco que está ahí en la foto. Recuerden aquí este camino ya para sacerdote en la comunidad del padre Quenteni, que eran los palotinos, y se entrega por entero a propagar la espiritualidad y la pedagogía, que le permitiera también de la mano de María encontrarse con ese Dios de la vida, que le habla a los hombres. Esta palabra para él era muy importante. Después escribe, da charla, el Dios de la vida. A él lo toca profundamente. El Dios que habla en la vida real y concreta. Y también este desafío de construir una sociedad con vínculos sanos y fuertes. Vínculos que son, como todos hemos escuchado tantas veces, cargados de amor. Habla muy seguido de la cultura de alianza, de la cultura de encuentro, como la habla el Papa Francisco también hoy día, y ese carisma de la Iglesia que el Espíritu Santo inspiró a través del Padre Quenteni. Lo asume como pocos, con una activa conciencia de misión, y esto ilumina todo su actuar sacerdotal. O sea, esta conciencia de misión la tiene él muy fuerte. Mostrarte una foto. Hay 3 hechos que ocurren en los años 70 a 3 grandes jornadas que yo seleccioné aquí dentro de muchas, entre los años 70 y 80, y que sería digno de estudio. Primero, es una cosa interna de mi comunidad, la jornada de Vilches a los padres de Schoenstatt sobre la opción preferencial por los pobres, desde el carisma de Schoenstatt. Segundo, el documento de los obispos. Los obispos le encargan a él que haga, pero de comienzo a fin, el texto que había en plena época de la Unidad Popular, año 72, que había que hablarle a Chile entero sobre el evangelio, la política y el socialismo. Y todo ese texto lo hace el padre Hernán. Es maravilloso poder leer ese texto y darse cuenta de lo que estaba pasando en Chile en los años 71, 72, 73, que va a ser la base también, ¿no es cierto? Antes había hecho el estudio en la jornada de Montague. A lo mejor algunos de los que están aquí estuvieron en esa jornada de Montague. Fernando Bessel puede que haya estado también seguramente, ¿no es cierto? Año 71, para la bendición del santuario de Montague, él da la famosa charla sobre el colectivismo y nos habla de esa realidad que está viviendo Chile, enfrentándose a estas 2 ideologías, por un lado el marxismo y por otro lado el capitalismo, y nos muestra lo que es, por otra parte, la visión cristiana. Entonces, tiempos difíciles los que le tocó vivir en esa época. Él le advierte a sus oyentes en esa charla, yo no estuve presente, yo entré a Schoenstatt en el año 73, esto fue el 71, le advierte a la gente que estaba allí en el Colegio Inmaculada Concepción que él quería no empujarlo hacia una ideología que imperara en Chile, ¿no es cierto?, ni hacia el marxismo ni al capitalismo. Él dice, esas 2 vertientes no son más que una expresión, ambas de un mismo mal, que es el colectivismo. Los quiere llevar en esa jornada al ideal del hombre nuevo, al ideal de la nueva comunidad. ¿Y qué significa entonces empujar hacia ese ideal del hombre nuevo? Significa para él empujarlos a una actitud frente a lo que estaba pasando en Chile, que tuviera una respuesta a los males de nuestro tiempo, males que el padre Quenteni también ya había denunciado en el año 1912. El hombre colectivista, el hombre colectivizado,
el hombre masificado, el hombre que hace lo que los demás hacen porque los demás lo hacen. Creo que hoy, en la situación que vive Chile, sería de mucho provecho leer esa jornada de Montague bajo el prisma también de las ideologías que están luchando hoy día por imponerse. Quiero referirme ahora, con esta foto de la parroquia de Carrascal, a las iniciativas solidarias del padre Hernán. Él parte su actividad como sacerdote en Carrascal, y la parroquia es Nuestra Señora de los Dolores, que muchos de ustedes también conocen y han conocido. Su primer destino pastoral lo lleva a esta parroquia, comuna de Quinta Normal, y aquí se entregó en cuerpo y alma. Estuvo 25 años, con todo su corazón. Tuvo una labor evangelizadora impresionante. La imagen de la bicicleta es la que más, por eso después salió una historia de Jesús en bicicleta. En su bicicleta recorría de punta a punta, ¿no es cierto?, todo Quinta Normal, para atender las necesidades espirituales, materiales de todos sus parroquianos. Es muy lindo escuchar los testimonios de la gente hoy día cuando él llegaba con su bicicleta, cura joven, así, ¿no es cierto?, a visitarlos a cada una de las casas. Y aquí empieza con sus exposiciones del Evangelio, de las homilías, toda la catequesis familiar de esa época, es lo que se hizo, lo que quedó después por años y años, hasta el día de hoy, como catequesis familiar para toda la iglesia chilena. O sea, la vida que él tuvo con esas familias de Carrascal fue la base después de lo que él iba a desarrollar en la catequesis familiar. Y también, no sé, todas las jornadas, los retiros, los paseos con toda la parroquia, eran prácticamente pasaban un mes entero en el Tao, en jornadas de trabajo y de meditación que eran impresionantes. Y también desarrolló iniciativas de ayuda solidaria, de apoyo a los más vulnerables. Aquí, en esta realidad pobre, es donde empieza a desarrollarse especialmente esa realidad de lo social. Vamos a nombrar aquí los comedores infantiles y todo el equipo de solidaridad de la parroquia, en Carrascal, en Paloti, en cada capilla. Yo cuando llegué a Carrascal y me encontré en el año 90 con los comedores infantiles, uno pensaba que era una cosa normal, que la gente comía en las parroquias, pero esto había nacido ya en el año 75, cuando el padre Hernán empieza a crear los comedores infantiles, y eran cientos de niños que iban a comer a las parroquias, a las capillas, ayudados, ¿no es cierto?, por los equipos de solidaridad de las mismas mamás. Los niños en ese tiempo no llegaban no comían en el colegio, llegaban a su casa y si podía comían, ¿no es cierto? Por lo tanto, el almuerzo que se daba era muy importante. En general eran lentejas, porotos, mucha legumbre y otras cosas. Los niños comían allí, y cuando yo llegué a trabajar, entonces me llamó profundamente la atención eso, que esta era una parte de la vida parroquial, digamos, la solidaridad. Una de las cosas que me llamaba la atención, que muchas mamás era una cuchara para el niño y una cuchara para ella, digamos. Muchas mamás que estaban detrás del niño comiendo escondidas también se iban echando sus raciones también a la boca. Después, una tercera gran iniciativa, ahora esto tiene que ver con la vivienda. Piensen lo que va haciendo este hombre joven, una cooperativa habitacional modélica de 90 casas. ¿Qué tenía que hacer una parroquia construyendo una villa, un condominio en la parroquia San Vicente Paloti en el año 77? Y una villa maravillosa, con capilla, con cancha de fútbol, con casas dignas, buenas. Hasta el día de hoy yo conozco a la mayoría de las 90 familias que viven ahí y que permanecen ahí porque el padre Hernán las fue eligiendo con criterios también de valores, de principios, de tener un estilo. O sea, la villa Santa María, en definitiva, era como un grupo de la parroquia que eran todos matrimonios jóvenes
que no tenían posibilidad de acceder a créditos del Estado ni a ninguna posibilidad. Hoy día hay un monumento y una calle también del padre Hernán que se recuerda a él como fundador de esta Villa Santa María. En la siguiente foto vemos como el tercer gran impulso, que fue el santuario de Nuevo Belén. El Nuevo Belén en Quinta Normal, que se bendice en el año 74. En plena también estaba empezando, ¿no es cierto?, el tiempo militar y un tiempo difícil, duro, y allí, en mucha pobreza, el padre Hernán es el gran impulsor del santuario de Nuevo Belén. Ahí forma familias maravillosas en el espíritu de Schoenstatt y que hasta el día de hoy han seguido la huella del padre Hernán. A mí me tocó cuando llegué a Carrascal conocer a todas estas familias que ya eran mayores, ¿no es cierto? Y después los hijos de estas familias que se han ido también yendo a otras regiones, a otras comunas, como aquí a Quinta Normal, aquí a la Florida. Pero aquí había una cosa muy importante. Claramente él se da cuenta que esta era su tierra, que él tenía una predilección por el mundo de los pobres, y que lo había dotado a Dios a él con una gracia de vivir muy fuertemente las bienaventuranzas. Felices los que tienen el corazón de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es lo que marcó profundamente la vida sacerdotal del padre Hernán, haciendo especialmente cercano donde quisiera que fuera, ¿no es cierto?, a los pobres materiales, a los carentes de capacidades físicas o mentales, a los que vivían en una pobreza moral, a los que vivían en limitaciones también físicas, como después va a crear un hogar oncológico, digamos. Entonces dice, era una capacidad para llegar a todos los mundos y realidades de los pobres en todo el sentido de la palabra. También una gran, podríamos decir, un gran desafío y gran pilar de su vida fueron las misiones familiares. Junto con María Ayuda, incluso un poquito antes, María Ayuda nace en el 83, las misiones familiares debe ser un año antes, empiezan las misiones familiares. Esta era una originalidad del padre Hernán, experiencia que se exportó después a todas las diócesis, pero también a muchos países. Donde está Schoenstatt, están las misiones familiares. En Sudamérica, por todos lados, en Europa, en Estados Unidos, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, las misiones familiares creadas por el padre Hernán Alessandri. ¿Y por qué? Porque su contacto personal con familias, ya en el Nuevo Belén, en Carrascal, le hace ver la importancia de lo que es ser familia y la misión que tiene para plasmar una iglesia como comunidad, con rasgos familiares, ¿no es cierto?, en una sociedad que no solo valoriza y defiende la familia, sino que también fuese ella misma una familia, donde se respeta la vida, donde se promueve la solidaridad, la paz, es decir, todo para él tiene carácter de familia. Y después eso yo lo voy a experimentar también muy fuertemente en María Ayuda. Por señalar entonces alguna iniciativa, esto de las misiones familiares, pero ya había empezado en Nuevo Belén, es muy lindo eso, él parte en una micro, esas micros de calle a Chiloé, llena de matrimonios y de niños, a hacer la primera misión familiar por gente de ahí del Nuevo Belén. Y se van 1 año, 2 años, ¿no es cierto?, en las vacaciones, para ellos eran las vacaciones, a hacer misiones familiares. Y después, cuando se viene a Bellavista, va a crear oficialmente las misiones familiares oficiales con matrimonios amigos que él había conocido y conquistado después. Más adelante ya tenemos a María Ayuda, ¿no es cierto?, en la época del 80, 83. María Ayuda como su principal obra social. Podríamos decir que para la etapa ya de esta etapa, ¿no es cierto?, del 80 para adelante, después de todas sus grandes conferencias, reflexiones, jornadas, empieza la hora de hacer muchas cosas también
en el sentido de obras de misericordia. Y él descubre aquí, cuando estaba encargado de la pastoral del santuario de Bellavista, descubre que en este entorno, en el año 84, de aquí de Bellavista, había una realidad que clamaba al cielo, como él le va a llamar. ¿Y cuál era esta? Que la precaria situación económica que se vivía, sobre todo familias de campamentos, ¿no es cierto?, hizo que muchas mamás entregaran a sus niñitas a la calle, o sea, le dijeran, vayan a la calle y traigan dinero como sea. No se llama eso hoy día ejercer la prostitución, pero las niñitas vendían sus cuerpos para poder llevar dinero para comer. Y a él lo golpea eso profundamente, profundamente. Hasta ahí, ¿no es cierto?, todo lo otro que había hecho, ¿no es cierto?, era, podríamos decir, alcanzable para él en todas sus dimensiones de sacerdote, pero esto lo supera. Fue tocado entonces al ver cómo se atropellaba la dignidad de esas pequeñas Marías, así les va a llamar él, las pequeñas Marías, y reaccionó con todo su ser. Va a la televisión, va a Canal 13, donde le dice, esto está pasando en Santiago de Chile, hay niñas que están vendiendo sus cuerpos en la calle, y la gente no le creía, la gente no veía, ¿por qué lo supo él? Porque vinieron a contarle que junto con la pobreza que había estaban estas niñitas. Entonces nace así María Ayuda, y él le pone un lema, María ayuda al Cristo que sufre hoy. Así entonces se manifestó ese rasgo también que a él lo caracterizó lo más profundamente, su amor de misericordia. Aquí empieza a actuar el hombre de la misericordia, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el relato de María Ayuda? Foto de la época, año 82, 83, que se concretó, ¿no es cierto?, un pensamiento que ya se venía gestando en él, el 82 se concreta el 83. Él estaba a cargo de atender pastoralmente el santuario de Schoenstatt de aquí de la Florida y atendía a los peregrinos que llegaban. Y él dice textualmente que un 30% de cesantía golpeaba a Chile, declarado oficialmente, es decir, una situación social muy dramática y angustiante. Todos los lugares de iglesia donde había sacerdote o religiosa eran inundados por gente que pedía alimento, ¿cierto?, o cualquier ayuda. En el santuario, recuerden aquí la gran quiebra, aquí, o sea, el gran crisis que hubo en el año 80, 82 en Chile. Y este santuario que estamos aquí, en el que estoy yo ahora, era un lugar de oración, de retiro, de jornada, pero no había nada que hablara de una ayuda social. Entonces, esto que eran retiros espirituales, jornadas, se va a transformar de un día para otro en un lugar donde también empieza a llegar gente a pedir cosas. ¿Por qué? Porque las capillas estaban superadas, las parroquias también, no se daba abasto, entonces la gente caminaba, dice él, 20 o 30 kilómetros desde distintos lugares para pedir algo de comida. Y él dice en una frase, digamos, me tocaba confesar y era evidente que la gente no se ponía en la cola para confesarse, sino que para contar su problema material de hambre que estaba pasando. Y allí entonces empieza él a sentir lo que estaba pasando en los campamentos, los numerosos campamentos pobres y, ¿no es cierto?, con puras casas de hogar de Cristo que nosotros conocemos como los campamentos, o las poblaciones callampa, como se decía en ese tiempo. ¿Qué es lo que ahí pasó? Estamos en Bellavista y hubo una primera respuesta, y la primera respuesta dice, bueno, en primer año vamos a crear un centro, como las municipalidades no dan respuesta, las parroquias no dan abasto, entonces vamos a crear un centro de información social, donde la gente le vamos a decir dónde se puede conseguir subsidios de cesantía, y eso es lo que fue María Ayuda al principio. Y esa oficina, esa pequeña oficina se llamó María Ayuda. Y eso se da cuenta él que fue insuficiente desde esa oficina pastoral junto al santuario. ¿No es cierto? Existía una casa más vieja aquí, donde no es la que está en la foto, una casa más vieja que atendía a los peregrinos.
Pero la segunda respuesta dijo, no solamente vamos a dar información, sino que vamos a empezar a tener que repartir paquetes de alimentos a la gente que acude por ayuda. Y la ayuda de Cáritas fue fundamental. Todos los que en ese tiempo íbamos a campamento, que están aquí, ¿no es cierto?, saben que Cáritas era la gran fuente de alimentación, con los sacos de harina, de leche, y no sé, de todos los frutos secos que se podían llegar. Cáritas era la fuente de alimentación, y se repartían paquetes de alimento entonces para esa gente, no solamente información. También quisiera referirme a algo que es súper importante, que aquí él va viviendo algo del Evangelio, que él lo va a relatar también en distintas formas, que es la actitud evangélica del buen samaritano. Y se da cuenta que detrás de cada drama social está la persona humana. Y eso para él es muy importante. Detrás de la falta de vivienda, detrás de la falta de la falta de trabajo, detrás de los números, detrás de la cantidad de cesantes, detrás de la falta de comida, del drama de los niños, de la falta de zapatos, no sé, era siempre una persona humana, la dignidad de esa persona humana. Siempre la persona, siempre la dignidad de esa persona era lo que tenía que sobresalir por sobre, ¿no es cierto?, la realidad social misma, por sobre la carencia material, la persona. Por eso la semejanza que vamos a hacer ahora también con el buen samaritano. Pero, ¿qué es lo que se da cuenta para él? Porque uno puede darse cuenta que hay pobreza, que hay carencia, que hay todo, pero se da cuenta que hay un drama mucho más grande y que se está descomponiendo la familia chilena en pobreza. Y él dice, ese es el drama más grande para Chile. Después de medio año de proporcionar información a los cesantes, donde se atendían a 1.500 familias por mes, nos relata que el primer hecho que lo conmueve interiormente es que en el contacto diario con pobladores de muchos campamentos o poblaciones marginales, que los sectores de extrema pobreza estaba comenzando a producirse en forma masiva la descomposición de la familia chilena. Esa palabra usa él. O sea, la desintegración de la familia. El papá no estaba, porque estaba en alguna parte de Chile, ¿no es cierto?, viajando, buscando trabajo por alguna parte, o se había ido en medio de esta pobreza, y la mamá haciendo lo que podía, ¿no es cierto?, para el sustento cotidiano. O sea, se desintegra la familia chilena en pobreza. Y ese es el drama que él va a ver, ¿no es cierto?, en ese tiempo, y que evidentemente tiene consecuencias hasta el día de hoy. Después de esta realidad de ver que la familia chilena se descompone, ¿no es cierto?, y que era algo que a él lo toca muy personalmente, ve que lo que está detrás, como dijimos recién, era la persona humana. Él habla con las mamás, habla con los familiares, con todos los que él podía, con los que le venían a hablar, y le pasa lo mismo que con la parábola del buen samaritano. O sea, muchos en ese tiempo no vieron la realidad en la profundidad de lo que estaba pasando. O quizás viéndola, bueno, se enfocaron en atender la pobreza material, en hacer campamentos, en hacer, dar alimentos, en entregar ropa. Más profundamente era la capacidad de ver la persona. Y se entrevistó con cientos y cientos de personas. Así como el samaritano, entonces el hombre tirado en el camino, el padre Hernán vio detrás a una persona herida. Esa persona que venía al santuario y que lloraba y que se ponía en la fila para conversar con él, él decía, pero aquí detrás hay toda una familia. Entonces era capaz de ver detrás de toda esta realidad social que se ponía en juego el dramático, la dramática ruptura o descomposición de la familia social, de la familia chilena. O sea, lo que él llama la ruptura del tejido social. ¿Por qué para el padre Hernán era importante la familia? Estamos yendo a algo que
que ustedes lo tienen que haber experimentado en Schneider muy fuertemente. ¿Por qué es tan importante? Porque él dice, la familia tiene dos funciones. Primero, es el más íntimo lugar del compartir humano. Y si se acaba el compartir humano, ese lugar donde se comparte es en la calle. Piensen en el hacinamiento, piensen hoy día en la droga, piensen en todo lo que está ocurriendo en los lugares de esas casas apretadas, chicas, hacinadas. Cuando ya no puedes compartir adentro de la casa, entonces es la calle. Pero él dice también la iglesia doméstica. No solamente es el lugar del compartir humano, sino que también el lugar de la iglesia doméstica. Y la familia, ¿no es cierto?, la importancia de la familia para el padre Hernán era tremenda. Dice, la familia no solo es una célula fundamental de la iglesia, sino también en sí misma una verdadera iglesia doméstica. Después, dice, tenemos que dar una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? En la siguiente diapositiva vamos a ver la respuesta que se llama Operación Salvataje de la Familia. Así lo llama él. Tenemos que salir a salvar la familia, rescatar los vínculos familiares fundamentales al interior de la familia, los vínculos consigo mismo, los vínculos con los demás, los vínculos con Dios. O sea, no solamente un problema material, sino que un problema también de salvar la familia. Por eso era podríamos decir, un gran profeta de la familia. Él anunciaba y denunciaba todo lo que atentara contra la familia. Sería hoy día también él uno de los grandes promotores de la familia, sobre todo en el tema del aborto. Y dio una respuesta lúcida. El padre Hernán se da cuenta que no se trataba solo de esperar una mejoría económica en ese momento, que subiera los índices de trabajo. Decía, aquí el problema es que se están rompiendo los vínculos familiares. Y es toda la cultura de ese pueblo la que se inicia en una descomposición. Dice, cuando se rompen los vínculos familiares, es toda la cultura de un pueblo la que inicia un proceso de descomposición. Veamos lo que pasa también en Chile hoy. Y cita al Papa Juan Pablo II, ¿no es cierto?, y advierte lo que en Chile, ¿no es cierto?, está ocurriendo, y hace este llamado a una nueva evangelización de nuestra cultura, y al mismo tiempo le confía a María el salvataje de la familia actual y de toda la vitalidad también cristiana del milenio que se avecinaba. Operación salvataje de la familia. A él le conmueve muy profundamente las consecuencias que esto tiene para los hijos. Ausencia del padre. Va a tener grandes también relatos y charlas sobre lo que significaba la ausencia del padre. La carencia afectiva. Un niño que nace sin papá, nace sin la estructura interna, sin seguros interiores. Nosotros lo vemos en María Ayuda hoy día, la ausencia del padre, no solamente el maltrato, sino que la ausencia solamente es una impresionante carencia, ¿no es cierto?, para el crecimiento y la estabilidad de los niños después, para la inestabilidad familiar. Y llegamos a un punto que es muy fuerte. En la siguiente diapositiva vemos la segunda observación. Primera observación, dijimos, la familia se está descomponiendo, se está muriendo, se está deteriorando, se está destruyendo, pero ya cuando a él lo impacta tremendamente la cosa, cuando le vienen a decir, hay niñitas en la calle que se están prostituyendo. Él no lo creía al principio. Niñitas de 7 años, 8 años, de 10 años. Y en el año 83 llega a los oídos, aquí en el santuario de Bellavista, que esas niñas pequeñas, ¿no es cierto?, pedían dinero a los automovilistas, a los semáforos, y a cambio de entregarle una flor o alguna cosita. No solamente eso, sino que más grave era que ofrecían entonces sus cuerpos, a cambio de llevar dinero a sus casas. Era una exigencia que le ponían en su casa. Yo he escuchado personalmente relatos de alguna niña que te decían, porque nos obligaban a llevar dinero a la casa. Entonces mucha gente veía esta realidad, pero seguía su camino. Tú veías cuántas veces en los semáforos una niñita pidiendo, pero tú ignoras el drama que había detrás de cada una de estas niñas. Pero el padre Hernán vio el drama y se subió a un auto con una señora de Carrascal
¿no es cierto? Y la señora va con él y salen al encuentro de estas niñitas, ¿en dónde? En la Plaza Bustamante, en la Rotonda de Quilín, en la Estación Central. Van detectando los lugares donde están estas niñitas y él personalmente cuenta, ¿no es cierto?, lo que ocurría al encuentro con esas niñitas. Después dice, hay que educar, hay que crear colegios. No solamente tenemos que llegar, ¿no es cierto?, a reparar el daño que han vivido estas niñitas, tenemos que llegar a prevenir que esto ocurra. Y ya está en su pensamiento, en ese tiempo, en el año 84, se va a concretar mucho después. El colegio se funda en Puente Alto cuando él ya estaba enfermo, no pudo estar, estuvo en la primera, cuando sembraron la primera medallita en el colegio, pero no pudo estar en la inauguración. El padre Lucho lo quiso llevar, pero al final era prácticamente imposible. Educar, ese era el desafío pedagógico preferencial. Y ahí crea el colegio polivalente Padre José Kentenich en Puente Alto, que tenemos directores maravillosos. El colegio hoy día, después de yo cuando llegué, yo llegué al cuarto año que llevaba el colegio en el año 2003, o sea, es del año 99, más o menos. Y aquí hay algo que es muy importante. Y él dice, considerando que la pobreza no es solamente un problema económico, sino un problema social y cultural complejo, que la solución está más al interior de la persona. Y se plantea un desafío entonces, intentar que estas personas que se encuentran sumergidas en la pobreza extrema y la marginalidad, ahí en este campamento que había, la Carol Ursúa era un campamento impresionante de pobreza, y ahí se da cuenta que era necesario poner esta semilla. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ahí han dejado de percibirse como personas, que había que descubrir también sus potenciales, superar sus sentimientos de fatalidad, de impotencia, y etcétera, y había que desarrollar. Ver hoy día el colegio con todos sus éxitos, ver estos niños con una orquesta juvenil, cuando yo le tomaba videos a estos niños tocando, no sé, la música más impresionante, porque el esfuerzo del profesor para que tuvieran música clásica, verlos a ellos dignamente con su uniforme. Al principio, tengo que decirles que había que sacar los cuchillos de las ropas de los niños. Había que educar desde lo básico, desde los básicos. Hoy día un colegio maravilloso que lleva el nombre de José Kentenich en Puente Alto. Pero también el colegio, ¿no es cierto?, es hoy día pertenece también a la obra de María Ayuda, pero tiene independencia, autonomía, un directorio propio. Y termino con algo que me parece muy importante, los 4 momentos del padre Hernán como el buen samaritano. El buen samaritano se compadece, y por eso quiero dejar esto como tarea, porque creo que estos son los valores que tenemos que vivir hoy día con lo que estamos viviendo. El buen samaritano se compadece. Es decir, como dice el Evangelio, llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje, lo vio y se compadeció de él. Se trata de un hombre samaritano, de alguien que pertenece a aquellos que se consideran rivales de los judíos. Entonces, este hombre samaritano es el que, podríamos decir, siente desde el corazón, siente desde la guata la compasión por el hombre que está botado en el camino. ¿Y qué le pasó al padre Hernán? También se compadeció con las niñitas, ¿no es cierto?, que estaban tiradas en el camino a través de esta realidad, y se le ocurrió también que tenía que hacer algo con ellas. Ver que alguien estaba padeciendo al borde del camino no era un tema porque le pasó algo, porque fue asaltado, no, era mucho más profundo. Encontrarse con esta realidad humana lo impactó mucho. Ya lo había tocado profundamente también la situación de las familias,
pero ahora con el tiempo habrá algo que definitivamente caló su corazón de padre y sacerdote. Se trataba de niñitas de la calle, que estaban expuestas entonces al comercio sexual, y a muy temprana edad. Entonces, y esos son los comienzos de María Ayuda. Y después dice él, después nos dimos cuenta de que había problemas nuevos, especialmente las niñitas de la calle, y eso nos movió a hacer algo, y partimos a comienzos del 84 con el primer hogar para niñitas. La compasión, en primer lugar. Puse una foto ahora de una niñita coronada, porque cuando yo me preguntaba por qué lo conmueve tanto las niñitas, por qué él había vivido en el santuario de Schoenstatt todo el mundo mariano, todo el mundo de María coronada, de la pureza, del ideal femenino, y desde joven estaba escuchando él esto, también desde el santuario. Y lo que hace que él esté muy sensible a los valores de la mujer, de la dignidad de la mujer. Y el contraste entonces de María, la madre de Jesús, ¿no es cierto?, con, que también coronada, con estas niñitas que estaban viviendo esta realidad, pidiendo dinero en las calles, le produce un gran dolor. Por eso esta costumbre que él dejó, y ojalá no la perdamos en María Ayuda, que cuando entra una niñita es coronada con una corona, como vemos allí, ¿no es cierto?, en su cabecita, diciéndole, tú eres princesa, hija de un gran rey. Y le hace canciones, como me gustaría cantar esa canción que es maravillosa, tú eres princesa, hija de un gran rey. No tengo ni vestidos, no tengo ni dinero, no tengo ni cosas materiales, pero soy hija de un gran rey, dice una de las canciones. También el padre Hernán actuó, que es la segunda actitud. Él crea el primer hogar de niñas en La Pintana, no en Maipú, como muchos conocieron después La Villa. Y otro detalle, para que vean lo pedagógico que es, el símbolo, que él mismo se le ocurría. ¿Qué es lo que más te gustaría tener?, le preguntaba a la niña. Una muñeca. Nunca has tenido una muñeca, no. Bueno, su primera pertenencia era la muñeca. Mira las muñecas que tienen esas primeras niñitas. Esto no es foto de Google, son nuestras primeras niñitas. Esas son las fotos y las muñecas que ellas tenían. Y se le ponían en la camita las muñecas para que ellas dijeran, primera vez que tengo un regalito que es mío. La pertenencia, lo propio, para él era muy importante. Entonces, el símbolo, así como la coronita, también la muñequita que recibían y que era, aquí eres también digna y tienes la nobleza y tienes la propiedad, ¿no es cierto?, de tener algo para ti. Allí también, al actuar, forman familias, con tías educadoras, familias. Por eso María Ayuda hoy día, con todo un plan que se llama Casa Alma, está formando y cambiando toda su línea de trabajo residencial en casas familiares. Casas familiares. Aquí él decía, no más de 9 niñitas con sus tías. Nuestras casas familiares van a tener 12 niñitas, 12 a 15 máximo. Hoy día difícilmente encuentran una familia con 15 niños, con 20 o con 30, como tenemos todavía. Entonces, hogares familiares. Va a significar subir los estándares de calidad económicos, etcétera, porque crear esto también es sumamente difícil. Entonces, lo conmueven esta realidad de las niñas, pero él actúa. Es la segunda actitud del buen samaritano. En tercer lugar, el buen samaritano pide ayuda. ¿Qué dice el Evangelio? Que al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al hotelero y dijo, cuídalo. Le pide ayuda al señor de la pensión. Y fíjense lo que pasó. El padre Hernán, esto lo escuché en directo del relato del matrimonio que hoy día vive en Cartagena, que era de Carrascal. Va donde una señora, don Manuel, la señora Gladys, le dice, por favor, señora, cuídame a estas 3 niñitas, cuídemelas, y cuando yo vuelva, voy a tener el dinero para poder tener una casita.
Al día siguiente de llevarle a esas niñitas, cuenta la señora, el padre Hernán partió a Roma al sínodo de los obispos. O sea, al mismo tiempo, el Papa lo estaba invitando al sínodo de los obispos como consultor especializado en familia, ¿no es cierto? Justo en los días en que había llegado a estas niñitas al hogar, a la casa de la señora Aurora. Y dice, me dejó con las niñitas y desapareció. Solo me pidió que las cuidara y que volvería con algo de dinero, ¿no es cierto?, para poder construir o arrendar la primera casa. Entonces así comienza María Ayuda, con esa pobreza, con esa sencillez, y así llevamos 38 años. Reúne él entonces entre sus amistades los recursos económicos para comenzar arrendando su casita en La Pintana, cobijar a las primeras niñitas, y desde un comienzo entonces nos propusimos formar familias de 9 niñitas, no mayores de 11 años a su ingreso, que es lo que estamos haciendo. Si está la Jimena Calcañi, ella sabe que hasta los 12 años estamos recibiendo niñitas, porque más adelante es muy difícil, ¿no es cierto?, poder educar a adolescentes cuando ya han pasado realidades tan difíciles. Entonces, el carácter de familia. Van a las escuelas del barrio, van, ¿no es cierto?, a actividades deportivas. Tienen, o sea, lo más parecido a una familia. También María Ayuda, y esta foto corresponde a un lugar que es un centro de madres adolescentes, también tenemos niñitas que con sus guaguitas que están en riesgo, ¿no es cierto?, llegan a nuestras residencias. El buen samaritano entonces pide ayuda, pero por último el buen samaritano termina la conclusión de la parábola, Jesús invitando a otros a hacer lo mismo. Y por eso les digo, dice al final, ¿no es cierto?, ¿quién es de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que actuó con misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Esa es la invitación de Jesús para todos nosotros. Eso, queridos amigos, es lo que yo he tratado con toda la humildad que se pueda también, de hacer lo mismo que nos pide Jesús y de hacer lo mismo que le pidió al padre Hernán. Hacer lo mismo, hacer crecer esta semillita, así como estos voluntarios, ¿no es cierto?, que aparecen en esta foto. Haz tú lo mismo. Ayúdanos también a sacar adelante esta realidad. Y él llama estos voluntarios, estos directores que están aquí escuchando, estos consejeros que están escuchando, se llaman salvavidas de la providencia, así los bautiza él. Ustedes se van a convertir en salvavidas de la providencia. A través de cualquiera de los modos que le ofrecemos, ustedes mismos van a ocurrírseles 1000 formas. Por eso las madrinas se encuentran maravillosas, lo que hacen las madrinas también con las egresadas. Por eso los aportes económicos, las ayudas materiales concretas para lo que viene, ¿no es cierto?, después que son egresadas. Las 4 actitudes de la parábola del buen samaritano las vive el padre Hernán en forma literal, sin que él lo haya pensado, sino que en forma espontánea, porque su corazón era el de un buen samaritano. Y por último, la última diapositiva que yo puse aquí, ¿qué haría el padre Hernán hoy? Yo puse 4 cosas. Nos haría mirar a la persona detrás de todos los dramas sociales. Es que estamos hablando de las pensiones, miremos a la persona. Estamos hablando de los niños vulnerados, miremos a los niños vulnerados. Estamos hablando de la calidad de la educación, miremos a los niños. La falta de vivienda, veamos qué pasa. Los migrantes y todo el drama que se está viviendo en Iquique, miremos a las personas. ¿Por qué están allí? Siempre la persona detrás de todos los dramas sociales. No las cosas económicas, no las cifras, no las estadísticas, la persona. Segundo, el padre Hernán nos movilizaría a dar respuestas integrales, no solo económicas y materiales, integrales, orgánicas. Esa palabra lo usamos mucho en María Ayuda. Una respuesta integral, ¿no es cierto?, donde la familia y sus vínculos están presentes, la falta de calidad de la educación, ¿no es cierto?, la desintegración de los barrios, la droga, la delincuencia, es una respuesta integral.
le hemos hecho ver a todos los gobiernos la importancia de que los ministerios estén conectados para dar respuesta en las redes. Estamos haciendo crisis porque las redes no funcionan, las redes de la salud mental, las redes, ¿no es cierto?, deportivas, las redes de recreación, las redes de los... La gente está rechazando a los niños porque hay un movimiento no más cename, ¿no es cierto?, y nos funan en cada lugar donde estamos. Y es un drama sentir que así como se funa a los migrantes, se funa también con maldad a los niños de los hogares. Y eso lo vivimos en todos los lugares, ¿no es cierto?, donde nos hemos ido instalando. Cuesta mucho que el chileno, ¿no es cierto?, en muchos lugares sienta que tiene una responsabilidad, una corresponsabilidad también con esta realidad que se vive. Diría también el padre Hernán que hay una necesidad de obras de suplencia social. Hay, queridos amigos, una ideología detrás también de muchos políticos que dice: salgan ustedes del camino, salgan los privados, salgan las fundaciones, no lo necesitamos, el Estado hace todo. Mentira, el Estado no lo hace todo. En la infancia el Estado hace el 5% de lo que tiene que hacer. Todo lo otro lo hacen los privados, queridos amigos. Eso es la verdad. El Estado no lo puede hacer todo. Por eso el padre Hernán dice: necesidad de suplencia social, donde fuese necesario, hogares especializados para niños, allí donde no los hay, y en eso nos vamos a dedicar en el próximo tiempo, hogares especializados con salud mental, verdaderas, ¿no es cierto?, útiles también para los niños que tienen graves problemas de salud mental y que nadie quiere atender. Y por último, él seguiría proclamando que la ausencia de Dios nos pone más inhumanos, más materialistas en nuestras vidas, que la ausencia de Dios es el drama también que por muchos años está viviendo el mundo y que nos ha llevado también a mirar solamente la economía, las cifras, las estadísticas y no mirar en definitiva a la persona como un hijo de Dios, como un hijo querido de Dios. Eso es lo que yo quería compartirle. Perdonen que me haya alargado, pero la vida del padre Hernán da para tantas cosas y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, padre Francisco, por su preciosa, sentida y conmovedora historia del padre Hernán. Solo decir algunas palabras en que creemos tener razones suficientes para reconocer que vivió heroicamente las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, con sencillez, con cercanía humana, con humildad y alegría filial. Y confiamos que puede avanzar su proceso de beatificación como modelo de santidad para la Iglesia. Pero eso no basta. Tiene que ser primero modelo a seguir para nosotros. Nosotros hoy nos hemos dejado interpelar por su vida, su obra, su amor fiel, afectivo y efectivo a la Mater, al Padre, a la Iglesia, a Chile y a cada persona vulnerable de su pueblo. Se nos plantea entonces el desafío de preguntarnos: ¿cuál es nuestra respuesta hoy a esa huella que Él sembró en nuestra patria, a ese su marcado espíritu social, su marcada conciencia de misión, su marcada disposición a salir al encuentro del más necesitado en cualquier ámbito, que esto fuera una necesidad que era capaz de tocar su corazón de hijo, de niño y de un hombre profundamente mariano, profundamente paternal, profundamente sacerdotal. Querido Padre, no tenemos cómo agradecerle, pero sí le vamos a pedir hoy a los que se han conectado a esta transmisión que pongan la mano en su corazón y puedan en www.mariaayuda.cl realizar un pequeño aporte. No importa el tamaño del aporte, todo vale, todo sirve.
para que ese sueño del padre Hernán lo pueda seguir realizando el padre Pancho con estas casas alma, para que sean renovadas esas niñitas en el alma de su pureza, de su dignidad, de justicia y del amor que reciben en cada uno de esos hogares. Queremos hacernos responsables de esa historia y también preguntarle, por último, al padre Pancho. Creemos que no alcanzamos a tener encuentro por grupos esta vez, pero sí me atrevería a hacerle una pregunta al padre Francisco, que creo que tiene que ver con lo último que él nos decía. ¿Qué nos diría hoy el padre Hernán? Y nos atrevemos a preguntarle a usted, padre, ¿qué nos diría hoy usted a nosotros? ¿Cómo podemos responder a eso que nos diría el padre hoy? Yo me he hecho varias veces esa pregunta también, Paulina, y qué ganas que él estuviera vivo, que así como está, no sé, como está muchos de su generación todavía vigentes, y cómo seguiría él dando respuesta. Yo creo que, sobre todo, y quiero decir que él vivió épocas mucho más duras que las nuestras, cuando estábamos en el tiempo de la Unidad Popular y él tenía que responder frente a la realidad si el camino era el marxismo o si el camino era el capitalismo, porque esa era la pregunta que había en ese tiempo, o si el camino, ¿no es cierto?, era desde la doctrina social de la Iglesia. Él está consciente, cree, pero y con mucha esperanza de que el Evangelio y el humanismo tienen una respuesta también a todos los problemas y a los males sociales del mundo. O sea que, y que lo social, no solamente lo social económico, sino que es lo social humano. Entonces la primera respuesta, yo diría claramente, es ver la humanidad de cada uno, conocer. Yo soy un hincha de lo que hago, me encanta, porque lo he conocido, porque si uno no lo hubiese conocido, no sería lo mismo, digamos, y sé y recibo el cariño y la respuesta y el eco de los niños, de las niñas que me toca con gratitud, eh, o sin gratitud, porque a uno no le interesa eso, digamos, pero acercarse a conocer, eso es lo primero. El que no conoce no puede amar. Entonces, eso creo que, eso con todo, con la niña que trabaja en la casa, con el cuidador, con el conserje, conocer la vida del otro, preguntarle al otro, conocer, o sea, lo que está pasando con los migrantes en el norte es escandaloso. Es cierto que hay una mala política ahí diseñada, ¿no es cierto?, y que no se ha dado respuesta, pero no podemos actuar así. Lo que le pasa a los vecinos cuando instalaron las casas para el SIDA, o cuando instalaron, ¿no es cierto?, cuando instalamos hogares de residenciales. Bueno, no puede ser que la agresión sea la respuesta. Entonces, conocer, acercarse, esa es la primera cosa. Y lo segundo, la respuesta que tenemos que dar es siempre en la profundidad, no en la materialidad. La respuesta no es económica, la respuesta no es, la respuesta es del amor. Y por eso creo que eso es lo fundamental. La respuesta es acoger, la respuesta es crear vínculos, es darle familia. Tengo un gran sueño, Paulina, y se lo voy a transmitir a usted por primera vez, que la familia de Schoenstatt, como alternativa a los hogares residenciales, que hoy día están en graves crisis, sean la gran instancia de las familias de acogida. ¿eh? Algunos que ya lo están haciendo. No sabe lo lindo que puede ser eso para familias de Schoenstatt, familias de cualquier ciudad, que puedan decir, yo voy a acoger a una guagüita de 6 meses porque no tiene dónde estar. Está lleno de guaguitas esperando. No le digo que tengan que acoger niñitos de 16 años, de 12, que son complicadísimos, ¿no es cierto?, en muchas situaciones,
pero que partamos por lo que se puede. Familias de Schoenstatt que serían felices. Hoy día me llegó un WhatsApp que decía, hemos unido la necesidad de los abuelitos con la de los niños. Y salía una abuelita de 90 años con una guagüita en brazos. Tenemos que hacer eso, que las familias también acojan transitoriamente, si no se trata de adoptar, transitoriamente. Entonces, cuando en Chile no hay familias de acogida suficientes, porque son muy poquitas, uno podría decir, bueno, ¿y qué podemos hacer en Schoenstatt? Crear familias de acogida. Si esos niños, ¿cuánto quisieran salir un fin de semana donde una familia? ¿Cuánto quisieran ir a un club a hacer una recreación, subir una montaña? ¿Cuánto quisieran andar en bicicleta como todos los niños y no estar todo el día encerrado en un hogar? Familias de acogida, una respuesta concreta. Pero seguir creando obras también sociales. Esto no se va a acabar, el Estado no va a responder, aunque venga el Estado más estatista de todos, digamos, no va a responder a todas las necesidades sociales. Se necesita también la subsidiariedad, o sea, allí donde los otros no llegan, la iglesia tiene que llegar. La parroquia tiene que llegar, el movimiento tiene que llegar, los grupos de federación, de instituto, de militancia, de ramas, tienen que llegar. Quiero darle una gran noticia, Paulina, a todos. Ya estamos empezando a construir aquí en Bellavista la primera casa donde estaba la casa del Instituto de Familias, compramos un pedazo del terreno de la casa de los Moles y se está construyendo allí la primera casa alma de María Ayuda. Maravilloso, un proyecto pero precioso. Estamos entrampados en los trámites municipales y cosas, pero ya está todo listo para empezarse. Está el terreno preparado, los arquitectos, los constructores. En la ciudad de Los Ángeles está construyéndose con la empresa privada una casa alma maravillosa también, pura madera, en la entrada de la ciudad, dignidad por sobre todas las cosas. Se puede, no solamente los particulares, sino que también la empresa privada. Es una tarea de todos, de todos. Tenemos que seguir actuando y el padre Hernán nos estaría animando aquí a tener esperanza. Todos los que estamos desanimados con lo que venga a Chile, ¿no es cierto?, sobre las elecciones, a lo mismo, para el padre Hernán diría, aquí se trata de la lucha mucho más profunda, una lucha que dio el padre Kentenich, ¿no es cierto?, por años, desde el año 12 hacia adelante. Es la lucha también por la dignidad humana. Entonces, independiente de qué gobierno sea, tenemos que darla desde hoy. Por eso es una invitación a todos a ponernos las pilas y que este diálogo que estamos teniendo, Paulina, de Schoenstatt con María Ayuda, sea mucho más frecuente y provechoso y interesado también de todos, de que puedan conocer lo que el padre Hernán creó aquí al interior de nuestro movimiento. Así es, padre. Esa ha sido con Sergio nuestra intención, pensando en que hemos tenido ya 2 encuentros con testimonios, también de, no solo de mirar la realidad, sino que también de personas que están haciendo acciones concretas. La vez pasada tuvimos a un par de jóvenes del AR de Puente Alto, pero necesitábamos escucharlo porque sabemos que todavía el padre Hernán para nuestra propia familia de Schoenstatt es un tesoro escondido. Y por eso es que quisimos adentrarnos, dejarnos interpelar por su vida y sentirnos llamados a, a construir, a mantener en alto la esperanza como lo hizo él, porque él no confió en sus propias fuerzas, confió en la Mater, en que había una reina victoriosa que lo enviaba desde el santuario. Y por eso agradecerle de todo corazón, y yo creo que de aquí pueden surgir muchas inquietudes, Sí. iniciativas para ir respondiendo a la medida de cada uno, pero también incentivando una respuesta como familia de Schoenstatt. Queremos ser cada día más movimiento apostólico de Schoenstatt, ¿ya? Salir de la pasividad en que a lo mejor nos ha dejado esta pandemia, de la incertidumbre en que nos tiene la crisis
social y política, para ser peregrinos de esperanza, peregrinos como el buen samaritano, como lo fue el padre Hernán. Sergio, si te parece, junto con agradecerle al padre por esta maravillosa exposición, quisiéramos Podemos dar la bendición. Sí, renovar esa imploración del Espíritu Santo con la que comenzamos este encuentro, para que todo lo que hemos escuchado y compartido sea fecundo en el corazón de cada uno y en la vida nuestra y de nuestra familia de Schoenstatt. Y por eso pedirle al Padre que nos acompañe a rezar a nuestra Reina de Bellavista: en tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero, confiando como niño, Madre admirable, en tu Hijo, en todas sus circunstancias, creo y confío ciegamente. Amén. Y confiando en que el Padre Hernán, también junto al Padre Kentenich, nos bendice desde el cielo, le pedimos, Padre, que implore para nosotros la bendición de Dios. Muy bien, pues, que nos bendiga por la intercesión también de la Mater, y que nos bendiga por las manos sacerdotales del Padre Kentenich, del Padre Hernán Alessandri, y de todos los que con sus manos también quieren entregar y ayudar y causar el bien a tantas personas que son vulneradas en sus derechos y en su dignidad. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, quedó grabado, Paulina. Sí, Padre. ¿Cómo pueden acceder? De hecho, todavía estoy grabando. La grabación. Ahora